Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ay, se me perdió. Vamos a estudiar, estamos estudiando los hombres de la Biblia y yo sé que este varón de Dios le va a fascinar, yo sé que se sabe en la historia completa, yo sé que es así una de las más hermosas. Bueno, todas las historias de la Biblia son hermosas, ¿ya? Porque nos dejan una gran enseñanza y porque Dios eligió a hombres comunes y corrientes para hacer grandes cosas, ¿ya? Y entre ellas también hay un hombre maravilloso, su nombre inmediatamente a ustedes les va a recordar tal vez su niñez, que muchas veces lo escuchamos cuando niña y era como si hubiese sido un sueño, o sea, un cuento, perdón, y aquí está, ¿ya? Su nombre es José. Ahora saben de quién vamos a hablar hoy día. Y José era nada menos que hijo de Jacob y Raquel, ¿ya? Y si remontamos a la escritura, ¿ya? La escritura nos dice en Génesis capítulo 30, versículo 22, dice, y se acordó Dios de Raquel y le oyó Dios y le concebió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios, ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Todos sabemos la historia de Raquel, ¿verdad? Una mujer que no podía tener hijos, que era estéril, ¿ya? Y pasó muchos años. Era una mujer, como quien dice, amargada, ya, amargada porque no podía concebir. Además era envidiosa, tenía una serie de problemas digamos, de personalidad, ¿ya? Pues que imagínense ver a su hermana Lea que daba luz y ella no podía, ¿ya? Entonces, todos esos años esperando por un hijo, ¿ya? Y como muchas veces hasta le reclamó a su esposo que por qué no podía dar a luz. Y él le decía que acaso era Dios, que por qué le reclamaba a él. Pero, pero bueno, Dios tuvo misericordia de ella, ¿ya? Y le concedió lo que ella tanto quería, ¿ya? No quiero volver atrás para no hacer más larga la historia, ¿ya? Y nos vamos a ir inmediatamente en sí a José. La explicación donde dice, y se acordó, quiere decir que Dios tuvo compasión de esta mujer, ¿ya? Y como yo le decía, recordemos que Raquel era la esposa que más amó Jacob, ¿ya? Y como la amaba tanto, yo creo que también soñaba con un hijo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que estuvo dispuesto a trabajar por ella. Trabajó 7 años, ¿verdad? Todos conocemos esa parte, ¿ya? Y para obtenerla para matrimonio, ¿ya? Y ella era una mujer bella, dice la escritura, muy de buena figura y un bonito rostro, ¿ya? Pero en Génesis 29:20, mis queridos hermanos, Génesis 29:20, nos demuestra todo lo que estamos conversando, ¿ya? Y esta mujer, mis queridos hermanos, viene a ser la madre, como decía, de José. Lo voy a leer textual, mi amada, porque no quiero que se quede 29:20. Dice así, dice así la escritura. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Cómo no le iba a parecer poco, cierto? Uno cuando ama a alguien hace hasta lo imposible pues, para que las cosas se den, ¿ya? Y
Pero lo que tenía esta mujer, se nos da a conocer la escritura que, como le adelantaba, que era envidiosa, egoísta, problemática, exigente, criticona y quejumbrosa. Y además de ello era muy rezongona. ¿Cuántas de nosotros somos iguales? ¿Cuántas nos identificamos a veces con ello? Pero el amor de Jacob, mi querido hermano, para ella no le era suficiente. ¿Sabe por qué? Porque no podía tener hijos. ¿Ya? Y, y la Biblia nos advierte, mis queridos hermanos, nos advierte de, de esta clase de mujeres, ¿ya? Y que, dice que pone énfasis en la persona, en la persona que se esconde, mi querido hermano, en el corazón, dice la palabra, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Por ello aquí la belleza externa pronto se disipa, mi querido hermano, se desvanece. Y, y lo más importante es que dice que engañosa es la gracia, ¿ya? Y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. Mi querido hermano, tal vez Raquel tenía un débil concepto de lo que, de Dios, ¿ya? Y yo creo que por eso también ella era estéril, ¿ya? Ella, como la había mencionado antes, ella culpó a su marido de no poderle tener hijos. Incluso ella, ya aquí vamos entrando en la materia, incluso ella, mis queridos hermanos, se dejó guiar, mi querido hermano, por supersticiones, ¿ya? ¿Ya? Y es tanto así que ella, al ver que uno de los hijos de Lea traía mandrágoras, ¿verdad? Ella le pide que se los dé, ¿ya? Creyendo que con eso ella iba a quedar embarazada. Y después de muchos años de esterilidad, mi querido hermano, Raquel llega a ser la madre de dos hijos de Jacob. ¿Por qué? La palabra recién la mencioné. Dios tuvo compasión de ella. Dios tuvo misericordia de ella. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, ¿ya? Y Él solamente tiene buenos pensamientos para nosotros, ¿ya? Y la palabra de Dios nos dice aquí en Génesis 37, mi querido hermano, 37:1, ¿sí? Para los que siguen, 37:1 dice que ya había Raquel tenido a su hijo José, ¿verdad? Estaba, yo me imagino, feliz con él. Él andaba, no sé, como todo padre, orgulloso de él. Y ya Jacob ya estaba grandecito ya. Y dice aquí la escritura que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, siendo de 17 años, perdón, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos y hermanos, dice, de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y nos dice la palabra que justamente lo que conversábamos, que Jacob, aquí dice Israel, es su nombre, a José, lo amaba más que a todos sus hijos, porque lo había tenido ya en su vejez, y le hizo túnica de diversos colores, mi querido hermano. Tanto era el amor por su hijo, ¿verdad? Tanto era el amor por sus hijos que por este hijo que lo había, no solo era el hijo de la mujer que tanto amaba, sino que también porque lo había tenido en su vejez, ¿ya? Y le hizo una túnica, dice, de colores, ¿ya? Y la palabra dice que
este joven, al ser el primogénito de la mujer favorita de Jacob, a la que amaba intensamente, no por casualidad se convirtió José en su favorito, ¿ya? No conocemos el aspecto real de la túnica de colores, mis queridos hermanos. La palabra dice que era de diversos colores, ¿ya? Septuaginta, dice, ¿ya? Podría tal vez tratarse de una larga túnica con franjas, en otras dice que podría haber sido eh, como una, como una bata así semítica, dice el, el Acadio, dice, sugiere túnica ornamentada como la usada por la realeza. Con qué manos laboriosas le hizo esa túnica, con qué detalle. Yo me imagino que como era para su hijo amado, la trató de hacer lo más bella posible, o tal vez no era tan bella, sino que el amor con que la tejió, digo yo, porque cuando uno hace las cosas con sus propias manos, parece que tiene un doble valor, porque uno le pone todo el corazón al hacer algo para una persona que ama, para una persona que quiere, y más todavía que era su hijo, mi querido hermano. En el Génesis 37:4, mi querido hermano, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, dice. Y el versículo 5 nos dice, y soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Mis queridos hermanos, vamos a seguir leyendo del 6 hasta el 11, ya, para después explicar. Dice, el 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, y sin palabras soñó a un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Mis queridos hermanos, eran tantos los sueños, ¿verdad?, que tenía José, no porque él se los inventara, sino porque realmente él los soñaba, ¿ya? Y todo esto, mi querido hermano, era una confirmación, nada más que una confirmación de la mano de Dios en José, ¿ya? Porque Dios estaba con José, porque eh, dice la palabra que Jacob mostraba favoritismo hacia él, ¿verdad? Y sin embargo sus hermanos lo odiaban, ¿ya?, profundamente. Y, y tanto así que crecía la envidia en sus corazones. Imagínense, eh, yo no sé cómo no me cabe en la cabeza cómo un hermano puede tener envidia de otro hermano, ¿ya? Pero existe, es real. No solamente porque aquí está escrito en la palabra de Dios, sino que también muchos lo han vivido, ¿ya? Y los hermanos de él, decimos, el versículo 11, dice, le tenían envidia, mas su padre meditaba en ello, mi querido hermano. Las actitudes que tendrían los hermanos, ¿qué tipo de actitud? Imagínense, no solo lo ignoraban, no solo jugaban, digo yo, al ignorito con él, sino que también quizás qué cosas le dirían, lo mirarían con indiferencia, lo, hasta se reían de él, como se dice ahora en estos tiempos, le harían bullying, no sé,
Inclusive dice la palabra que le decían, allá viene el soñador, ¿ya? Porque claro, él tenía esos sueños, pero no era culpa de él tener esos sueños. No podía criticarse a un joven por tener sueños, ¿ya? Y dice que estas actitudes dicen que aún así José no, no era diferente, no, no hacía nada para atacarlo a ellos. Él solamente era un joven obediente. Y hemos dicho desde que empezamos la historia de Jacob, que a veces el favoritismo, mis queridos hermanos, trae problemas, son dañinos, ¿verdad? Son dañinos para la familia, para los hijos, pero todo tiene su razón de ser, ¿ya? Todo tiene su razón de ser. Eh, pero a veces, mis queridos hermanos, surgen en el corazón del ser humano descontentos, resentimientos, ¿ya? Y sus hermanos, mis queridos, eh, en ellos también surge todo esto. Y al ver a otros tal vez que tienen algo que tú deseas, mi querido hermano, eso se llama envidia, ¿ya? Y envidia son las, las ansias, mi querido hermano, de placer y la incapacidad, mi querido hermano, de alcanzar lo que otro tiene, mi querido hermano. El ser humano, mi querido hermano, al tener este sentimiento, lo lleva a hacer actos vergonzosos, ¿ya? Inclusive odios y llegar al asesinato. Eso es lo que puede provocar la envidia. La envidia podríamos decir, como un virus, una bacteria que se apodera del ser humano y lo lleva a hacer cosas que no debiera, ¿ya? Y por ello, mi querido hermano, nosotros también debemos hacer un mea culpa, ¿ya? Escudriñarnos, ¿ya? ¿Ya? Mirar nuestro corazón. ¿Cómo, cómo se ve usted? ¿Cómo me veo yo al mirarme en un espejo? O no tenemos la capacidad de mirarnos bien, de autoanalizarnos? Aquí la historia de José nos llama a eso, nos está llamando precisamente a eso, a que nos miremos, cómo estamos, de qué lado somos. ¿Somos los hermanos de José o somos José, mis queridos hermanos? Y cuando leemos la palabra, ¿ya? Y vemos estas historias, ¿ya? Podemos comprender por qué el Creador, nuestro Padre Celestial, ¿ya? El Dios Todopoderoso, el Omnisciente, el Creador de los cielos y de la tierra, mi querido hermano, Él nos encarece a través de su palabra que debemos escudriñar la palabra. ¿Y por qué? Porque aquí nosotros podemos dejar que el Espíritu Santo nos redarguya a través de ella y, y tener un cambio que solamente lo puede hacer Dios. Pero cuando nos enfrenta ante ellos, nosotros podemos ir ante la planta del Señor, abrir nuestro corazón y pedirle a Él que nos cambie, que nos cambie, que nos modele a su manera, no a la manera nuestra, que no sentamos estos sentimientos, ¿ya? Que a veces aturden al ser humano, ¿ya? Y en Hechos 7, versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los patriarcas son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, quienes fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Así es como veremos, mis queridos hermanos, el actuar de estos hermanos, los hermanos de José, que arrastrados por los celos, por la envidia, hicieron aquello. Esto nos invita, mis queridos hermanos, nuevamente a estar revisando nuestro corazón, a elevar una oración, ¿ya? A reconocer todo pensamiento pecaminoso
mi querido hermano, y desecharlo de nuestros corazones. No sé, no sé por qué el Señor siempre, yo digo no sé, porque muchas veces uno queda atónita, ¿verdad? No puede, la palabra me está hablando a mí, ¿ya? Y dice que debemos cambiar de tal modo que sea Él, porque nuestro Padre Celestial nos anhela conforme a su voluntad, no a la nuestra, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué debe hacer? Que debe hacerse un eco en nuestro corazón, en nuestra mente. Y como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Ves? El Señor nos invita a través de esta palabra, de las escrituras, de cada historia plasmada en la Biblia, que nosotros podamos empaparnos de ellas, ¿ya? Y, y poder crecer a través de ellas. Y es así, yo creo que Dios quería eso para con estos hijos de Jacob. Pero Dios, el que conoce los corazones de cada ser humano, ¿ya? Ve, Él se complace al ver a este joven, a José. José, un joven obediente, no solo obediente a su padre, sino que también obediente a él. Porque él, como decían, no tenía culpa de tener estos sueños, ¿ya? Pero los tenía. Y él no los entendía, ni él mismo podía entender lo que significaba. Y en el capítulo 37, versículo 12, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel, o sea, Jacob, a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel, o sea, Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Mi querido hermano, ¿ve? ¿Se ha dado cuenta cómo era este joven? José, un hijo obediente, ¿ya? Que no cuestionó a su padre, ¿ya? No hay quejas, no hay excusas. Simplemente, ¿qué dice? Heme aquí, obediente. O sea, se entregaba por entero a su padre. ¿A qué? A cantar la voluntad de su padre, ¿ya? ¿Y qué dice la escritura? Si vamos a los mandamientos, ¿qué dice? Honrar padre y madre. ¿Para qué? Para que tengamos largura de vida. Dice que Jehová nos dará largura de vida y van a ser prosperados. Qué hermosa lección de vida nos está dando la vida de José, valga la redundancia. En el versículo 14 dice, e Israel, Jacob dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. El padre, Jacob o Israel, conocía perfectamente a sus hijos y sabía que ellos no se comportaban bien y que serían capaces, y sabía de lo que serían capaces de hacer. Por eso envía a José como su mano derecha, ¿ya? En quien sí podía confiar. ¿Por qué? Porque él siempre le decía la verdad, ¿ya? Y que aquí en el versículo 15 al 17 dice, José respondió, busco a mis hermanos, perdón, 15, y halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas?
José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. En Dotán. José, mi querido hermano, capaz de todo por obedecer a su padre, capaz de todo. No le importó si tenía que caminar unos kilómetros más, unos kilómetros menos, pero él iba a hacer la voluntad de su padre, que los había mandado aquí a verlos a ellos, a saber qué estaban haciendo y cómo estaban las ovejas, si en realidad sus ovejas estaban pastando o no, o si estaban bien cuidadas o no. Entonces, ¿él qué hace? Va hacia allá, ¿verdad? Dice que va a Dotán y para que ustedes sepan, Dotán quedaba a 24 kilómetros. Yo no entiendo mucho eso, los varones entienden de la 24 kilómetros para mí es mucho, ¿ya? No sé cuánto equivalente a metros no lo busqué, así que soy sincera en decirle, ¿ya? Eh, Estaba 24 kilómetros al norte, dice, de Siquem, ¿ya? Y en Génesis 37, 18 dice, cuando ellos, los hermanos, mire, ponga atención, dice, cuando los hermanos lo vieron de lejos, ¿ya? Y que él ya se iba a acercar, acercándose, empezaron a qué? A conspirar contra él. ¿Para qué? Para matarle. Inmediatamente afloraron, ¿ves? De envidia pasó a más, a mayor. ¿Ve? Ve que es importante que el Señor tome el control de nuestros corazones, que apacigüe eso, porque en un instante, en breves segundos, puede haber algo de lo que podamos arrepentirnos quizás toda la vida. ¿Ya? Y en Mateo 27:1 dice, venida, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Por qué? ¿Por qué usted dirá, por qué citó eso? Porque son muy similares. Así también conspiraron contra Jesús, mi querido hermano. Así también, al igual como lo están haciendo con José. Vaya uniendo ahí usted, las historias se parecen mucho. ¿Y qué dice? En Hechos 23, capítulo 12, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ahí también, ahí también hay otro complot. Ahí también hay hombres guiados ¿por qué? Por sus instintos, por sus malos pensamientos, por lo que ¿qué? Hay en el corazón, ¿ya? Lo que vivió José es solo, mi querido hermano, la antesala de lo que vendrá. Envidia, complots y muchas cosas más. Ellos vieron de lejos a su hermano, conspiraron contra él, contra su propia sangre. Esto, mi querido hermano, nos demuestra el corazón del ser humano cuando es llevado por malas intenciones. Se burlaban de él, mi querido hermano, diciéndole, allá viene el soñador, allá viene. Cuando surge, mi querido hermano, lo menos esperado, la traición consumada y llevada a cabo. Ellos, José iba, me imagino yo contento, por fin encontré a mi hermano. Oh, qué bueno que los encontré. Pero ellos no se alegraron de que venía su hermano, sino que todo lo contrario. ¿Ya? Él no tenía la culpa. José no tenía la culpa que su padre lo mandara. Él obedecía a su padre como buen hijo. Su padre era anciano. Tal vez si no hubiese sido anciano, tal vez hubiese ido él, no lo hubiese mandado a José. Él confiaba en su hijo y sabía que su hijo le diría la verdad. Pero estos hermanos no lo vieron así.
No, no tenían pensamientos de bien, para nada, mi querido hermano, porque ellos habían sido criados de otra manera, tenían otros sentimientos, mi querido hermano. En Génesis 37:20 dice: ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna y daremos alguna mala bestia, lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y en el 37:21 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaré, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Mi querido hermano, ellos estaban dispuestos a todos. Solamente Rubén abogó por su hermano para que no lo matasen. ¿Para qué? Para devolverlo a su padre. ¿Ya? ¿Y qué hicieron ellos? Apenas llegó, me imagino se abalanzaron contra él, no le dejaron ni siquiera tal vez de saludarlo, sino que fueron, lo tomaron y le arrebataron su túnica de colores, ¿ya? Lo tiraron en esa cisterna, mas no había agua, ¿verdad? Estaba vacía y allí quedó. Mis hermanos, estos hombres llevaron a cabo sus planes, como diríamos, como se dice en la ley, con premeditación y alevosía. Sus malos sentimientos ya habían aflorado. En el versículo 25 al 28, lo vamos a leer, dice: y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mis queridos hermanos, en primer lugar, estos hombres, aparte de envidiosos, eran ambiciosos. Tenían miles de defectos. ¿Qué hacen con José? Al ver a estos mercaderes, inmediatamente deciden que venderlo. Y lo venden, dice, por 20 ciclos, 20 monedas de plata. Los productos, mis queridos hermanos, que traían los ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Estos productos, mis queridos hermanos, venían de Palestina y se utilizaban en Egipto con el propósito para embalsamar, para fabricar cosméticos y para ser usados como medicina. Mi querido hermano, y vendieron a su hermano por 20 piezas de ¿qué? De plata, un precio justo para un esclavo varón menor de 20 años. Eso se decía. ¿Por qué? Porque era como una retribución, ¿ya? Pero, ¿ya?
estos hombres, mis queridos hermanos, de la compañía de ismaelitas, o estos madianitas mercaderes, Medán y Madián, mis queridos hermanos, eran hijos nada menos que de Abraham, ¿ya? Y de Cetura. Lo que hicieron fue como el secuestro, lo que hicieron estos hermanos en sí al comprarlo, ¿ya? Los hermanos vendieron a José, ¿ya? Y se lo venden ahí. Dice que fue como un secuestro, y el cual se castiga ¿con qué? Con la muerte. Y Éxodo, en Éxodo capítulo 21, versículo 16, dice, asimismo, el que robare una persona y vendiere o si fuere hallada en sus manos, morirá, ¿verdad? Por eso estos hermanos, ¿qué hacen? Lo venden. Y este otro a su vez lo vuelven a vender. ¿Por qué? Porque no querían ensuciarse las manos, que ya las tenían sucias, mis queridos hermanos. Y en Deuteronomio 24:7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere vendido, morirá el tal ladrón. Morirá. No había otro castigo. Y morirá, dice, y quitará el mal de en medio de ti. O sea, en medio de la familia, en medio del pueblo, iban a quitar ese mal, ¿ya? Y, y decíamos que en Levítico 27:5, capítulo 27, versículo 5, se habla del valor que le dieron a este joven, ya al venderlo. ¿Qué significaba? Al vender a José por 20 piezas de plata, mi querido hermano, eh, era como lo más apropiado, ya. Dice y si fuere de 5 años según la ley, hasta 20 años, el varón tendría un valor de 20 ciclos. Y a una mujer, la mujer sería vendida por 10 ciclos, ¿ya? ¿Para qué? Para ser esclavo. Lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Y en Génesis 37, versículo 29, aquí vemos a un hermano cómo se sorprende de lo que ha acontecido. Escuchen. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo el joven, no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? ¿A dónde? Este Rubén, mi querido hermano, su corazón se, se estremeció, se entristeció tanto, mi querido hermano, a tal punto que le rasgó su ropa, rasgó su vestidura, mi querido hermano. ¿Y qué significaba eso? Rasgarse las vestiduras. Eso era el dolor máximo que podía sentir, ¿verdad? Era una demostración eh, semítica, pero que reflejaba la pena, el disgusto, el arrepentimiento, mi querido hermano. Eso simbolizaba cuando usted se rasgaba la ropa en total desesperación para demostrar que estaba arrepentido, que sentía pena. Ya, pero aún así, digo yo, no logró impactar a sus hermanos. Y en el capítulo 37, 30, vamos a volver a leer, dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Mi querido hermano, ¿qué pensaría, verdad? ¿Qué pensó este hermano? Porque no lo... Yo, ¿qué habría pensado yo? ¿Qué habría pensado usted? ¿Ya? Siendo uno de los mayores, ¿por qué no protegí yo a mi hermano? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Esa es la primera respuesta que aflora en los labios. ¿Por qué lo dejé solo? ¿Por qué?
¿Por qué pasó esto? Si yo hubiese estado aquí, no le hubiese pasado eso. Pero él tampoco tenía la culpa, mi querido hermano. Él no sabía cómo él podía leer el corazón de sus hermanos. Sí, él pensó que ya le había dado solución de que no le harían nada. Por eso consistió en que lo echaran a la cisterna, porque él después lo iba a sacar y lo iba a volver a casa. Pero no pensó, nunca se le pasó por la cabeza de lo que sus hermanos iban sí a realizar, a hacer algo con él. ¿Qué explicación le daré a mi padre? ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? ¿Cuántas preguntas aflorarían en el corazón de Rubén, mi querido hermano? El dolor de su corazón. ¿Quién aplacaría el corazón del padre? ¿A dónde iré yo? ¿Qué les digo a mi padre? Pero sus hermanos no pensaban lo mismo. Tal así que la palabra nos dice que en el versículo 31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con su sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto, hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? ¿José ha sido despedazado? Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Mis queridos hermanos, hasta que llegaron donde el padre, ¿verdad? Llegaron ante su padre y le mostraron la túnica así, fríamente. Aquí está la túnica. Como quien le dice, aquí está la túnica y di. En otras palabras, di si es o no de tu hijo, mi querido hermano. ¿Qué hizo el padre? La reconoció inmediatamente, ¿verdad? Y rasgó sus vestiduras y puso cilicio, dice, sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. El dolor de tu padre, mi querido hermano, era tan grande que su hijo amado, ¿cómo viviría sin él? Tenía el corazón roto. Nadie podría consolarlo. Un hijo no se puede reemplazar con otro hijo, con nada, ni nadie. Estos hijos sin corazón, movido por la envidia, por un corazón perverso, esa envidia, ese sentimiento, ese pesar de qué, que causa el bien ajeno. Eso es la envidia, ¿verdad? Sentimientos que envilecen al ser humano despreciablemente. Por eso el Señor nos da consejos a través de su palabra. En Proverbios 23:17 te dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. En Proverbios 24:1 nos dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Y en Génesis 26:14 nos dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Mi querido hermano, la envidia, una envidia que no debemos tener como ser humano. Algunos dicen, no, es común, no es comprensible. No, no es comprensible, mi hermano. No es comprensible tener ese sentimiento que te puede llevar a cometer un acto vil. Mi querido hermano, el corazón, LED se le dice, LED, dice, el corazón es el intelecto, la conciencia, la mente, lo más íntimo de la persona, sus sentimientos, sus pensamientos más profundos. Él, como sucede en la mayoría de los idiomas occidentales,
El concepto hebreo de corazón, mi querido hermano, se refiere al órgano físico, ¿ya? En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 24. Como los anhelos de la persona, en Salmo 37:4. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. En Jeremías 17:19, Él nos habla precisamente sobre el corazón y nos asevera, ¿verdad?, que el corazón humano puede ser la cosa más engañosa en el mundo. Pero el versículo 10 nos muestra que nuestro protector todavía, mi querido hermano, todavía puede escudriñarlo, lo que se esconde en ello. Dios sabe lo que nosotros escondemos en nuestros corazones, qué clase de sentimiento tenemos. Él no, somos transparentes para Él. Entre tú y yo, entre ustedes y yo, nos podemos mentir, podemos ocultar cosas, podemos ocultar nuestro corazón, pero ante Él no. Él no. Somos como una radiografía para Él, mi querido hermano. Dice en 17:9, aquí mismo en Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce, ¿verdad? Solo Dios lo conoce. Y en el 10 dice, asevera, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mi querido hermano, el Señor nos está, ¿qué?, pidiendo, nos está aconsejando de qué manera debemos conducirnos, cómo guardar nuestro corazón. Y en Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, mire, escuche, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Ve? El Señor nos advierte de que a quién debemos temer, a Jehová. Entonces, ¿cómo debemos cuidar nuestro corazón? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis queridos hermanos, estos hijos de Jacob, ellos no imaginaron el dolor del padre, no lo imaginaron, ya, ni que con qué acto traería, que sus actos traerían consecuencias para el futuro. Se olvidaron que Dios es justo, tarde o temprano deja todo en su lugar, ni tampoco pudieron, mis queridos hermanos, dimensionar los propósitos de Dios, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Mis queridos hermanos, ellos mismos estaban, ¿qué?, cegados. La envidia no les dejaba ver con claridad, mis queridos hermanos, qué es lo que iba a hacer su hermano José. En el versículo 35 dice, se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Ese era el dolor tan grande de su padre al perder un hijo. No había nada que lo podía consolar. Era tanto, mi querido hermano, que decidió que guardar luto. Eso significaba, mi querido hermano, que él se iba a vestir con vestidos hechos de piel de cabra o de camello, que su pena era tan grande que nadie se la podía arrebatar. Y en el versículo 36 nos dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Mi querido hermano, Dios sí
sabe cambiar las cosas. Todo estaba en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor. La vida de José era un propósito de Dios, mi querido hermano. Y aquí lo vemos en el capítulo 39, dice el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo llevaron allá. Lo llevaron allá, mi querido hermano. Y dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó todo su poder en las manos de él. Todo lo que tenía los colocó en las manos de José. Pero Dios estaba con José, mi querido hermano, y Potifar lo sabía perfectamente. Él fue lo suficientemente sabio para darse cuenta, mi querido hermano, que todo lo que hacía José prosperaba en sus manos. En ese tiempo, mi querido hermano, en ese tiempo, todas las culturas antiguas buscaban a hombres que estuviesen llenos del poder divino, así como José. Y fue tanta la impresión y tan agradecido que estaba Potifar, mi querido hermano, que todo se lo encargó a él, todo, hasta su casa, dice la palabra, mi querido hermano. Pero todo iba sobre miel, sobre hojuelas, como se dice así, mi querido hermano. Pero mire, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, versículo 7, capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupe conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mi querido hermano, no hay, dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mi querido hermano, este joven tenía claramente en su mente y en su corazón a Dios. Él sabía que si cometía, no era tanto lo que le iba a fallar al hombre, sino que a Dios. Le tenía temor a Jehová, le tenía reverencia, le tenía respeto, mi querido hermano. Mi querido hermano, si usted puede visualizar lo que el Señor nos está hablando en esta tarde a través del estudio de este varón, dice que al rechazar a la esposa de Potifar, José mostró uno de los rasgos de carácter más importantes. ¿Cuál es? El dominio propio. Con valor y determinación, José peleó la batalla contra la inmoralidad y la venció, mi querido hermano. Venció. Y no, no puede ser una palabra difícil de pronunciar, pero es la clave, mi querido hermano, para la autodisciplina. El salmista expresa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101, versículo 3. Ora, mi querido hermano, ora por ti. Enséñale a tus hijos a guardar sus matrimonios, mi querido hermano, a no caer en las garras del enemigo, mi querido. Eso es lo que está enseñándonos el Señor a través de la vida de José, mi querido hermano, y mucho más. El Señor sabe de nuestras debilidades, pero poder tiene Él para aconsejarnos, y poder tenemos nosotros porque Él nos ha aconsejado. Recibimos consejos sabios de su palabra,
¿Qué es lo que es? El autodominio. Tenemos que dominarlo, mi querido hermano. Dominar todo aquello que nos haga caer, sucumbir. Dios lo único que anhela es regir nuestras vidas, pero de una manera que usted y yo, porque dice que todo mandamiento que nos dio Él no son gravosos, no son imposibles. Nosotros podemos cumplirlo. Que Dios les bendiga. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y continuaremos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones. Amén. Amén.